cómo entró Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora vamos a ver cómo entró oficialmente en la Guerra de Vietnam y el denominado Incidente del Golfo de Tonkin. En agosto de 1964, Estados Unidos entró en la Guerra de Vietnam, después de los informes de un ataque no provocado en el Golfo de Tonkin. Hasta ese momento, no es que no hubiera participado, pero digamos que estaban dando apoyo al enfrentamiento que había entre las dos Vietnam, la del norte y la del sur, la comunista y la capitalista. Pero ellos querían entrar en forma directa en la guerra y necesitaban una excusa, como siempre. Y para eso estuvieron estos informes que eran falsos y el presidente lo sabía. Fue en agosto del 64 cuando el destructor USS Maddox estaba estacionado en el Golfo de Tonkin frente a la costa de Vietnam del Norte. El 2 de agosto fue atacado por torpederos norvietnamitas y 2 días después, el 4 de agosto, la administración Johnson afirmó que había sido atacada nuevamente. Entonces, después de este segundo ataque, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución casi unánimemente que permitía al gobierno federal tomar todas las medidas necesarias para proteger a las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Esto era lo más parecido a una declaración de guerra. Y era lo que consiguió Johnson, pero basado en una mentira. Esto incluso salió a la luz cuando se desclasificaron en el 2000 varios documentos sobre esa época y mostraron que no había habido ningún ataque el día 4 de agosto, es decir, ese segundo ataque no existe en los papeles. Es decir, que los funcionarios norteamericanos en ese momento distorsionaron la verdad sobre el incidente del Golfo de Tonkin para su beneficio y para las perspectivas políticas de Johnson y de todo lo que venía arriba de él, por supuesto. Ellos querían intervenir efectivamente en esta guerra, que fue una guerra proxy además. Y bueno, esto dio inicio a esta guerra que fue muy famosa, en donde murieron aproximadamente 58.220 norteamericanos y más de 3 millones de vietnamitas. Johnson, el presidente Lyndon Johnson, fue quien asumió después del asesinato del presidente Kennedy. Era el vicepresidente. Y él y el secretario de Defensa, Robert McNamara, aumentaron lentamente la presión militar en la costa de Vietnam del Norte, ayudando al sur en ataques ofensivos y recopilación de inteligencia. Eso es lo que ellos hacían hasta ese momento. Como siempre, en todos los demás lugares, ¿no? También en Corea, bueno, apoyaban a uno de los bandos y entonces ellos estaban participando en forma indirecta en esta guerra, pero querían pasar a la forma directa. Y en ese año 64, Vietnam del Sur comenzó a realizar una serie de ataques y misiones a lo largo de la costa de Vietnam del Norte, respaldado por supuesto por Estados Unidos. Este plan fue conocido como el Plan de Operaciones 34A y fue concebido y supervisado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA. Ya estamos acostumbrados a esto, ya es casi repetirlo hasta el cansancio. Bueno, pero quien lo llevó a cabo fueron las fuerzas de Vietnam del Sur, es decir, ellos siempre detrás, pero los que, efectivamente lo llevaron a la realidad fueron las fuerzas de Vietnam del Sur. Y después de una serie de misiones fallidas, este plan 34A cambió su enfoque, que estaba en la tierra, pasó al mar, atacando la infraestructura costera del norte y la defensa de las aguas. Entonces, para esta fecha,
la presión sobre esta zona había llegado ya a un punto bastante álgido y las fuerzas norvietnamitas no estaban dispuestas a detenerse frente a estas operaciones. Entonces, a finales de julio, estaban rastreando al USS Maddox, que estaba varado en aguas internacionales a pocas millas de la isla Honme en el Golfo de Tonkin. El destructor de la Armada de Estados Unidos no atacó directamente a los norvietnamitas, pero sí reunió información de inteligencia en sincronía con los ataques de los vietnamitas del sur en el norte. A finales de julio, entonces, el USS Maddox fue enviado a patrullar las aguas de la costa norvietnamita en el Golfo de Tonkin. Se había ordenado localizar e identificar todos los transmisores de radar costeros, anotar todas las ayudas a la navegación a lo largo de la costa de la República Democrática de Vietnam y monitorear la flota vietnamita para una posible conexión con las rutas de infiltración y suministro marítimo del Vietcong, de esta República Democrática. Bueno, al mismo tiempo que recopiló esta información de inteligencia, la Armada de Vietnam del Sur llevó a cabo ataques en varias islas de Vietnam del Norte. Y mientras el Maddox permanecía en aguas internacionales, 3 lanchas patrulla norvietnamitas comenzaron a rastrear al destructor a principios de agosto. El capitán John Herrick interceptó las comunicaciones de estas fuerzas norvietnamitas que sugerían que se estaban preparando para un ataque, por lo que se retiró del área. Sin embargo, en 24 horas el Maddox reanudó su rutina normal de patrullaje. El 2 de agosto, el capitán Herrick envió un mensaje flash a Estados Unidos diciendo que había recibido información que indicaba una posible acción hostil. Había visto 3 torpederos norvietnamitas que se acercaban y una vez más comenzó a retirarse. Se ordenó al destructor que disparara tiros de advertencia si las embarcaciones enemigas se acercaban a 10.000 yardas. Los torpederos aceleraron y se dispararon estas advertencias. Después de estos primeros disparos, las fuerzas norvietnamitas atacaron. El capitán Herrick comunicó por radio que el USS Maddox estaba siendo atacado y los funcionarios estadounidenses ordenaron que los aviones cercanos del USS Ticonderoga volaran como respaldo. Cuando los barcos enemigos lanzaron sus torpedos, las fuerzas norteamericanas los atacaron desde arriba y desde abajo, dañando gravemente los barcos. El USS Maddox evadió el ataque con torpedos, sufriendo solo daños leves, y navegó hacia aguas más seguras. Al día siguiente, el USS Maddox reanudó una vez más su patrulla normal, esta vez junto a otro destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Turner Joy. Los 2 destructores se mantuvieron a millas de distancia de las costas del Golfo de Tonkin. Aún así, la inteligencia estadounidense supuestamente interceptó mensajes que indicaban que las fuerzas norvietnamitas estaban planeando operaciones ofensivas en el Golfo de Tonkin. Aunque el 4 de agosto fue un día de tormenta, el capitán Herrick ordenó a los 2 destructores que se adentraran más en el mar para darles más espacio en caso de un ataque. Los barcos norteamericanos estaban ahora a más de 160 kilómetros de la costa de Vietnam del Norte, cuando sus rastreadores comenzaron a iluminarse. El Maddox informó haber visto varias naves no identificadas en sus sonares que se acercaban a ellos desde diferentes direcciones. Desaparecerían solo para reaparecer segundos o minutos después en una ubicación completamente diferente. Temerosos de los atacantes, el capitán Herrick envió mensajes flash a los funcionarios norteamericanos mientras trataba desesperadamente de sacar los barcos de la zona de peligro. Pero cada vez que salía de un área aparecía otra señal en el sonar. Los pilotos del avión Ticonderoga respondieron sobrevolando a los destructores durante 1 hora y media. Sin embargo, con esta vista de pájaro había algo que no cuadraba. Como dijo más tarde el comandante James Stockdale, uno de los pilotos en el incidente del Golfo, yo tenía el mejor asiento para ver este evento.
y nuestros destructores solo estaban disparando a objetivos fantasmas. No había naves ahí. No había nada más que aguas negras y potencia de fuego norteamericano. Eso dijo. Lo que probablemente escucharon los operadores del Maddox fue que las hélices del barco se reflejaban en el timón durante los giros bruscos, y los sonares probablemente solo estaban capturando las puntas de las grandes olas. Mientras continuaba la batalla, el capitán Herrick también comenzó a tener dudas sobre estos ataques, y pronto se dio cuenta de que las embarcaciones que estaban rastreando el Maddox puede haber sido en realidad el resultado de un rendimiento deficiente del equipo y operadores de sonar sin experiencia. De hecho, el Turney Joy no había detectado ningún torpedo durante todo el evento. Durante las primeras horas de la mañana del 5 de agosto, Herrick envió un mensaje a Honolulu que decía: la revisión de la acción hace que muchos contactos reportados y torpedos disparados parezcan dudosos. Los efectos meteorológicos anormales en el radar y los sonaristas demasiado ansiosos pueden haber explicado el porqué de muchos informes. No hay avistamiento visual real por el Maddox. Sugiere una evaluación completa antes de que se tomen medidas adicionales. A pesar de los esfuerzos del capitán por corregir los errores de sus mensajes originales durante el incidente, los funcionarios estadounidenses tomaron la idea de ataques no provocados y la aceptaron, y se quedaron con eso. Poco después de que se informó del ataque, el presidente Johnson tomó la decisión de tomar represalias. Inmediatamente apareció frente a Estados Unidos, a toda la población, con un discurso televisado. Y dijo: como presidente y comandante en jefe, es mi deber para con el pueblo estadounidense informar de que las renovadas acciones hostiles contra los barcos estadounidenses en alta mar en el Golfo de Tonkin, en el día de hoy, me han obligado a ordenar a las fuerzas militares de Estados Unidos que tomen medidas en respuesta. El ataque inicial contra el destructor Maddox el 2 de agosto fue repetido hoy por varios barcos hostiles que atacaron a 2 destructores estadounidenses con torpedos. Bueno, poco después del discurso se ordenó al comandante Stockdale que lanzara un ataque aéreo contra las fuerzas norvietnamitas como represalia por los supuestos ataques de la noche anterior. Stockdale dijo más tarde: estábamos a punto de iniciar una guerra con falsos pretextos ante el consejo del comandante militar en el lugar de los hechos y en sentido contrario. A pesar de esto, dirigió un ataque de 18 aviones contra una instalación de almacenamiento de petróleo ubicada justo tierra adentro de donde había ocurrido el supuesto incidente del Golfo de Tonkin. Esta represalia norteamericana marcó la primera acción militar abierta de Estados Unidos contra Vietnam del Norte. 2 días después, el 7 de agosto, el Congreso aprobó la resolución se llamó el Golfo de Tonkin, que otorgó al presidente autoridad para aumentar la participación de Estados Unidos en la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El presidente Johnson firmó esto para convertirlo en ley 3 días después y señaló en privado que la resolución era como el camisón de la abuela, cubría todo. Y las compuertas se abrieron. Estados Unidos había entrado oficialmente en la guerra de Vietnam. Y hay cintas y documentos publicados que revelan esto. Todo esto del incidente del Golfo de Tonkin, todo lo que respecta a la resolución, todo lo que fue verdad y todo lo que fue mentira. Y por supuesto que hubo personas que sospecharon del engaño todo el tiempo. En 1967, el ex oficial naval John White, que había hablado con los hombres involucrados en el presunto ataque del 4 de agosto del 64, escribió una carta en la que decía: sostengo que el presidente Johnson, el secretario McNamara y el Estado Mayor Conjunto dieron información falsa al Congreso en su informe sobre los destructores estadounidenses atacados en el Golfo de Tonkin. Pero por supuesto, el propio gobierno no iba a confirmar las sospechas de White. Y uno de los documentos más importantes que se dio a conocer al público fue en el 2005 y es un estudio del historiador Robert Hanyok, que trabajó para la NSA
y que realizó un análisis de los registros de las noches de los ataques y concluyó que si bien hubo un ataque el 2 de agosto, no pasó nada el día 4. Y además concluyó que se seleccionaron cuidadosamente muchas pruebas para distorsionar la verdad. Por ejemplo, algunas de las señales interceptadas durante esas noches de agosto fueron falsificadas, mientras que otras se modificaron para mostrar diferentes recibos de tiempo. Sin embargo, el presidente Johnson y el secretario de Defensa McNamara trataron estos informes originales, deliberadamente distorsionados, como evidencia crucial durante sus argumentos a favor de las represalias, ignorando la mayoría de los informes que concluían que no se había producido ningún ataque. Y como dijo Hancock, el abrumador conjunto de informes, si se hubieran utilizado, habría contado la historia de lo que no se produjo, es decir, de que no hubo ningún ataque. Hubo cintas donde también se revelan que el presidente Johnson dijo: «Demonios, esos malditos y estúpidos marineros solo estaban disparando a los peces voladores». O sea, además, hacía chistes con esto. Bueno, aunque la administración Johnson sabía que el incidente del Golfo de Tonkin no fue de hecho un incidente en absoluto, tomó la decisión ejecutiva de distorsionar los eventos a su favor, porque era lo que necesitaba. Finalmente Johnson ganó las elecciones de 1964 por abrumadora mayoría, ganando una mayor participación en el voto popular que cualquier candidato presidencial desde el año 1820. A mediados del 65, su índice de aprobación era del 70%, aunque cayó precipitadamente una vez que la guerra se prolongó más de lo esperado. Bueno, el resto es historia. Casi 10 años de participación norteamericana en la guerra de Vietnam, aproximadamente 2 millones de civiles vietnamitas muertos, 1.100.000 de soldados norvietnamitas y vietnamitas muertos, hasta 250.000 soldados survietnamitas también muertos y más de 58.000 soldados norteamericanos fallecidos. Y bueno, lo que hicieron siempre, tanto norteamericanos como ingleses, que es entrar en una guerra con una mentira. Porque como la población está en contra de la guerra, no pueden entrar abiertamente porque si no se les cae su propio gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Siempre los atacan, repentinamente son atacados, entonces la población pide incluso que intervengan porque están atacando a su pueblo. Siempre hicieron lo mismo y siempre les salió bien. Pero ya lo sabemos ahora. Ya lo sabemos muchos. Y bueno, esto de Vietnam no fue la excepción. Hicieron exactamente lo mismo que siempre. Ellos ya estaban en la guerra. Ellos no se los veía. Su cara era la de Vietnam del Sur. Pero estaban ahí, los estaban armando, los estaban dirigiendo. Pero necesitaban entrar porque necesitaban hacer sus negocios en forma directa, sin intermediarios. El presidente necesitaba esa imagen que le hizo después ganar las elecciones con esa abrumadora mayoría. Bueno, tenían todo calculado. Y una excusa más, una mentira más, para hacer más desastre todavía de lo que ya habían hecho. Siempre buscando una excusa, porque claro, la gente no quería, entonces no podían hacerlo en forma directa. Necesitaban siempre algo que justifique su intervenir, en este caso oficial, porque ya lo hacían de otra forma. Pero bueno, ese fue un engaño más para el mundo y para la población, para su propia población, y meterlos en una guerra que, como vamos a ver en el próximo video, tuvo unos resultados nefastos, espantosos. Bueno, eso ya lo sabemos, pero
ni siquiera obtuvieron un gran beneficio. Siempre hay beneficios para los que están arriba, pero en este caso ni siquiera fue tanto.